Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este precioso día, en este maravilloso día donde también nosotros celebramos aquí en la República Dominicana el Día de las Madres. Muchas felicidades, madres. Bien, a madres de Vida Nueva, Dios me le bendiga. Madres en general, que Dios les llene de bendiciones. Honestamente, su vida es una bendición para cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana orar y dar gracias a Dios por esto, y quiero que nuestro Dios en el día de hoy pueda ayudarnos, ¿verdad?, a poder pasar por su palabra y poder siempre nutrirnos de ella y poder crecer en ella. Oremos a nuestro Señor Jesucristo y dar gloria y honra a Dios a través de la lectura y el estudio de su palabra. Oremos, iglesia. Gracias, mi Dios, gracias por darnos este hermoso día. Guíanos, Señor Jesucristo, a toda verdad en esta mañana. Gracias también, Señor, y doy por las madres. Guíalas a ellas, Señor, a poder cada vez depender cada vez más en ti, Señor. Ayuda a los hijos, ayuda a los hijos, a nosotros los hijos, a poder dar honor, gloria y honra, Señor, a quien honor merece también, pero ayúdanos, Señor, a poder valorar a nuestros padres. No importa si merece, si nosotros tenemos el concepto de que lo merecen o no. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos manda, Señor, a honrar a nuestros padres. Es un mandamiento tuyo. Gracias, Dios, por este hermoso día. Bendice a cada una de las madres. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos en este día a continuar con esta serie que ya tenemos varias semanas en ella, lo que es la serie de Confinados. Bien, y en este día en particular vamos a hablar del apóstol Pedro. Vamos a hablar de este hombre y vamos a estudiar dos aspectos muy importantes en esta parte. Un ejemplo, dos aspectos dentro de su confinamiento. Hay dos cosas muy importantes que cada creyente debe de saber y que debe de acompañarles a cada uno de los hijos de Dios en el transcurso de cualquier situación difícil en la vida de confinamiento. Pero antes de pasar a dar detalles de estas dos áreas, me gustaría dar una pequeña biografía, un poquito de resumen para que tengan un poquito de contexto de lo que es el hombre Pedro. Bien, este discípulo fue antes de que Jesucristo le llamara, era un pescador, bien, de profesión. Él fue uno de los primeros discípulos en seguir a nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver destacado él que fue uno de los discípulos tal vez más preguntones. Él fue uno de los que hizo más preguntas y que tal vez por eso muchos le consideran que fue un líder entre los apóstoles. Aún también nosotros vemos como el apóstol Pablo lo considera como estas columnas, tanto a Pedro, a Juan y a Jacobo, como estas columnas, ¿verdad?, entre los apóstoles, entre los discípulos de Jesús. Pero vamos a ver un poquito este hombre, a pesar de que iba a hacer todo esto. Este hombre negó a su Señor en 3 ocasiones, bien, pero antes de esa negación de Pedro a Jesús, Jesús les había comentado que iba a suceder, que iba a pasar, que iba a ser arrestado, que lo iban a matar, que Pedro iba a negarlo 3 veces también y todo eso, pero les había prometido que ellos iban a recibir poder a través del Espíritu Santo. Eso fue una promesa de parte de Jesús hacia sus discípulos. Bien, y que posteriormente a su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, estos discípulos, estos apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo
Bien, y desde ese mismo momento comenzaron a hablar las maravillas de Dios a todo el pueblo en diferentes lenguas. Bien, comenzaron a sanar enfermos, sanaron enfermos, comenzaron a predicar acerca del arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fue la razón por la cual los principales sacerdotes del pueblo y el capitán del templo estaban indignados por este mensaje que hasta ese punto había ya alcanzado a miles de personas en ese pueblo, bien, en ese lugar de Jerusalén. Miles de personas habían creído en este evangelio, en este mensaje de los apóstoles. Así que ellos se encontraban indignados y es por esta razón que ellos apresan a Pedro y a los discípulos, y es en ese momento donde el confinamiento de Pedro inicia, bien, con este arresto, al punto que le hacen esta pregunta a los principales sacerdotes y el capitán del templo. Le hacen la siguiente pregunta: ¿con qué poder ustedes, con qué poder y en qué nombre ustedes hacen todas estas cosas? Entonces es Lucas da un dato sumamente importante que cada creyente debe de saber, debe de comprender, debe de estar completamente seguro de esto. Es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y este es nuestro primer punto. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que podemos ver esto. Escuchen muy bien lo que él dice. Lucas escribió en Hechos capítulo 4, el verso 8. Él dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, oigan bien, entonces Pedro, después que fue apresado, bien, que le hacen ese cuestionamiento, bien, en qué poder, con qué poder y en qué nombre están haciendo todas estas cosas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a estos gobernantes, les responde a todos estos gobernantes y también le contesta a estos ancianos del pueblo. Esta es la razón principal por la cual él puede entonces fervientemente dirigirse hacia esos gobernantes, hacia esos sacerdotes, este capitán de la guardia del templo, puede dirigirse a ellos fervientemente y acusarles de la muerte y el asesinato de su Señor Jesucristo en este punto. Bien, les dice que esta piedra que ellos habían desechado se había convertido en esta piedra angular, esta roca firme, esta piedra angular, esta piedra, la piedra más importante de todas. Y le dice con mucha claridad que este hombre a quien ellos crucificaron, bien, no hay salvación fuera de él. Dicen las Escrituras que en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Este hombre, este Pedro, no es el Pedro que había negado a Jesús en 3 ocasiones para salvar su vida. Recuerden, este no es el Pedro que después de la muerte, después de la resurrección de Jesucristo, se fue a pescar con sus compañeros cuando tenía que estar en un lugar que su Señor le había mandado que estuviera. Este no es el mismo Pedro. Aquí había un Pedro con un ingrediente perfecto: el Espíritu Santo de Dios. Bien, piensen bien, porque esto no hay cobardía en eso, hay que tener mucho coraje. Él se está dirigiendo, bien, a autores intelectuales del asesinato de su Señor. Es a estas personas que Pedro se está dirigiendo, diciéndole con claridad y acusándoles a todos ellos. Bien, así que este era un hombre completamente... ¿Por qué?
Bien, bueno, el apóstol Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo dando algunos detalles acerca de lo que este Espíritu de Dios hace en nosotros. Bien, ¿qué cosas causa en nosotros? Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Oigan muy bien, iglesia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es por ese es el ingrediente perfecto con el cual entonces Pedro puede pararse firmemente y responder enérgicamente acusando a estas personas y a estos gobernantes y ancianos del pueblo que habían asesinado a su Señor, al Señor, el Salvador del mundo. Esto no es de cobardes, hermanos míos. Pedro estaba hablando con las personas que asesinaron a Jesús. Por otro lado, estos gobernantes no tenían ninguna duda de que estos hombres habían estado con Jesús. No tenían ninguna duda de que eran sus seguidores. Bien, lo que ellos no estaban, tampoco tenían ninguna duda de que este hombre cojo, un hombre cojo, había sido sanado. No había ninguna duda, no había forma de refutar ese hecho. Bien, lo que ellos no estaban dispuestos a aceptar era que se siguiera predicando en el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón, entonces, es que ellos amenazan a los apóstoles antes de dejarles libres. Bien, así que escuchen muy bien lo que ellos le dicen entonces en el capítulo 4, el verso 19. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro y Juan a esta amenaza de ellos? Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan, después de esta afirmación ferviente, fuerte, esta declaración de que no podían aceptar esa amenaza, bien, que no la iban a aceptar, entonces aún así fueron liberados. Bien, fueron liberados y era de esperarse que ellos continuaron dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sanando no solamente a los enfermos de Jerusalén, sino a todas las ciudades alrededores. De todas las ciudades de alrededores llevaban enfermos hacia allá para que ellos pudieran sanarles. Bien, y es por esta causa entonces que nuevamente ellos son arrestados, posteriormente liberados por un ángel, pero continuaron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el arrepentimiento de pecados en el nombre de Cristo Jesús, y vuelven a ser arrestados y puestos entonces en una cárcel pública. Entonces sucede esto. Entonces le preguntan estos principales, estos gobernantes, le preguntan lo siguiente: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre inocente. ¡Wow! Oigan eso, hermanos míos. La respuesta
la respuesta de estos apóstoles, entonces, la respuesta de estos apóstoles en este punto es un poco diferente, ¿bien? Tiene el mismo matiz, pero es un poco diferente. Ahora ellos no le están pidiéndoles o mandándoles a ellos a que juzgaran, ¿bien? Juzgaran a quien ellos deberían de obedecer, si entre a ellos o a Dios, sino que esta respuesta es un poco más directa y más específica. Dice el apóstol Pedro, entonces, en esta pregunta más directa, en el versículo 29, capítulo 5, el verso 29, entonces dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres, dice, resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado, oigan muy bien, ha dado a los que le obedecen. Ahora, una impresionante declaración. Bien, aquí él está afirmando: nosotros necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. No hay negociación con eso. Bien, yo no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído, lo que he vivido. No puedo dejar de decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, la realidad de la resurrección de Jesucristo y la esperanza de salvación para la humanidad. No podían dejar de decir estas cosas. Ahora, hermanos míos, quiero que reflexionemos en esto, porque él hace una declaración importante que todo creyente también necesita tomar en cuenta, y fue lo último que él dice: Dios ha dado ese espíritu, recuerden ese espíritu que no es para cobarde, o sea, no es un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Este espíritu se le ha dado a todo, Dios se lo ha dado a todos los que le obedecen, dice el apóstol Pedro aquí. Ahora, pregunta reflexiva: ¿por qué el apóstol Pedro dice, bien, que Dios le ha dado su Santo Espíritu a todos aquellos que le obedecen y no necesariamente a todos los que creen? Bien, bueno, para darle un resumen, yo creo que el apóstol Pedro entendió y aprendió muy bien eso con respecto a eso de nuestro Señor Jesucristo, porque él aprendió, hermanos míos, que tanto la obediencia, amar, la fe, que es creer en nuestro Dios, ¿verdad? Son cosas intrínsecas que están relacionadas unas con otras, que no existe una cosa sin la otra. No hay separación entre la obediencia, amarle y tener fe o creer en él. Son cosas intrínsecamente relacionadas. Bien, nuestro Señor Jesucristo, él aprendió de Jesús que si le amamos, bien, Jesús dijo: si me amáis, si me aman, entonces obedecerán mis mandamientos, van a guardar mis mandamientos. Pero también la obediencia no es el resultado o el subproducto de tener mucha fe. No lo es para nada, sino es hacer lo que se debe de hacer, o en otro caso es hacer lo que se le manda hacer según Lucas, bien, capítulo 17 del 1 al 10. Él aprendió esto de nuestro Señor Jesucristo con mucha claridad. Ahora, otra pregunta reflexiva en ese aspecto: ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios?
¿Saben por qué esta es una de las preguntas quizás más importantes? Porque en realidad el Espíritu Santo es quien juega el papel principal, iglesia, el papel principal en todo confinamiento de los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que juega el papel principal. Es Él quien nos da la fuerza, la fortaleza, la guía, el consuelo, el poder, el dominio propio, el amor, para nosotros superar cualquier amenaza, como es el caso del apóstol Pedro y los apóstoles en este punto, o cualquier confinamiento, bien, que nosotros podamos enfrentar. Pero vamos a pasar al segundo aspecto importante que acompañó al apóstol Pedro, bien, en este caso, que fue la oración. Bien, la oración es un aspecto que acompañó al apóstol Pedro. Y no solamente acompañó a Pedro, sino que también acompañó a la iglesia. Y vamos a ver esto, porque involucró a la iglesia también la parte de oración. Y leamos lo que sucede justamente después del primer arresto, el primer confinamiento que tuvo el apóstol Pedro y los apóstoles, todos ellos, lo que sucedió con la iglesia. Dice en Hechos capítulo 4, el verso 23, Hechos capítulo 4, el verso 23 en adelante dice: cuando quedaron en libertad, dice aquí, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, dice, Israel y todos juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios, iglesia, y hablaban la palabra de Dios con valor. Con valor. ¿Tenemos eso, hermanos míos? ¿Tenemos el Espíritu Santo? Tú realmente eres un hijo de Dios, porque realmente Dios te ha dado un espíritu y no es para cobardes. No es un espíritu de cobardía. Pero esta parte aquí, la iglesia, en medio de estas circunstancias, entendía que los mismos gobernantes, los reyes, todas estas personas estaban en contra de que se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual ellos le piden, por favor, le ruegan en oración que les conceda la confianza que ellos necesitan para continuar predicando la palabra de Dios con valor. A.W. Tozer, él escribió esta frase, célebre también de él, donde dice: nuestra pureza,
nuestra fuerza, nuestra piedad, nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. ¿Creemos en eso, iglesia? A pesar, es triste, bien, es muy triste porque a pesar de que la Biblia, las Escrituras, está llena de oraciones y de ruegos, la oración no forma un papel principal o no juega un papel principal en nuestras vidas. No lo juega. Y es triste porque realmente el adorador debe de ser una persona humilde. El clamor de una oración realmente es humillante. Bien, es un hecho real de que hay que humillarse para obtener, ¿verdad?, esta exaltación que habla nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón es que en ella se necesita humildad, porque es una cuestión de humillación. Bien, hay que humillarnos ante Dios, clamándole fortaleza, clamándole valor, porque nosotros no lo podemos hacer solo. Con esto no me refiero a que la oración tiene que ver tampoco con una postura, bien, o un lugar en específico. Me refiero, iglesia, a que si este clamor a tu Dios lo expresa cada aspecto de tu vida cotidiana. ¿Lo expresa, hermanos míos? Alguien dijo que la oración es como el respirar o la respiración del alma. Bien, y si eso es así, entonces de verdad hay muchos de nosotros que sufre de asma. Hay muchos de nosotros que deben de estar sufriendo de asma, esa falta de respiración, y algunas veces es tan grave que puede ocasionarnos la muerte, iglesia. Bien, pero yo creo que en realidad la oración, una persona de oración es una persona que conoce quién es, conoce sus limitaciones y que por medio de ella pide fortaleza, pide valor para que se continúe predicando el Evangelio de Dios. Hermanos, si realmente pudieras comprender de que no hay absolutamente nada que tú, teniendo el poder de Dios, pueda impedirte seguir predicando la verdad de Dios. No hay nada que pueda menguar que tú sigas predicando lo que has visto y has oído en tu vida. Porque déjenme decirte, has visto del fango donde nuestro Dios nos ha sacado. Hemos visto eso. Hemos visto cómo Dios nos ha sacado de ese fango pecaminoso y egoísta en el cual nosotros nos encontrábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Desde ahí, por su gracia hemos sido libres. Ahora tenemos por gracia, bien, habiendo escuchado este mensaje de salvación por fe que hemos recibido por fe en Cristo Jesús para salvación, ahora somos libres de la condenación y la muerte. Hermanos, por este sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesucristo hizo, muriendo en una cruz, ¿cómo callar? ¿Cómo callar a la única esperanza de salvación que tiene la humanidad? Porque el apóstol Pedro con claridad dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay.
porque no podemos de dejar de decir, dice el apóstol, no podemos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos visto su gracia, iglesia. Hemos escuchado sus maravillas. Hemos visto la gracia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo le dice al dudoso Tomás lo siguiente: porque me has visto, has creído. Dichosos son aquellos que no vieron y aún así, hermanos, creyeron. Y aún así creyeron. Caminar por fe es más seguro para los hijos de Dios que por lo que ellos ven o perciben. Porque el justo vivirá por fe, dicen las Escrituras. Que nuestra oración sea a Dios, que Él nos pueda conceder la confianza y el denuedo que nosotros necesitamos para compartir el Evangelio en medio, hermanos míos, de amenazas, de sufrimientos o incluso de cualquier confinamiento que nosotros podamos enfrentar, Vida Nueva. Que Dios nos dé esa fortaleza. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Y ayúdanos a comprender que estas dos cosas son esenciales para que los hijos de Dios puedan seguir trabajando en tu plan, en tu voluntad, en tu obra, aún en medio del confinamiento, llenos del Espíritu Santo y en oración, Dios mío. Concédenos, Señor, esta confianza, denuedo y el valor para seguir predicando tu verdad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Dios. Ayuda a las personas que no tienen esa confianza, esa certeza de que tú eres su Señor y de que ellos son tus hijos, que puedan comprender que aquellos que les reciben, aquellos son los que tienen el derecho. Tú le has dado el derecho para ser llamados hijos de Dios a aquellos que creen en tu nombre. Guíales, porque a ellos que le obedecen, que te obedecen, les darás tu Santo Espíritu para que puedan tener el valor y el coraje para seguir predicando y compartiendo el Evangelio de salvación a esta humanidad perdida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga, iglesia, mucho. Les animo para el próximo miércoles conectarse, iglesia. Conéctense a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, por favor, vamos a mandar este link por medio de este grupo de WhatsApp. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.